Sí, empecemos entonces. Vamos con Javier Jiménez. Va a empezar con el artículo 1. Luego Soraya y yo hablaremos del artículo 2 para cerrar los tres, el artículo 1 y 2. Perfecto. Bien, ¿se escucha? Buenos días con todos, soy Javier Jiménez. Sí, Perfecto, Sí, Javier. se escucha perfecto. Bien, muchas gracias. Entonces, bueno, primero agradecerles por la acogida, por la publicación y por poder presentar esta ocasión los artículos que hemos publicado sobre la enseñanza del diseño y en nuestro caso iniciamos con la construcción curricular de la nueva enseñanza que proponemos en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, en la sede Quito, en la carrera de diseño gráfico. En el artículo, inicialmente, lo que se plantea es de contextualizar en qué momento se plantea como Estado, como país, el rediseño de las carreras a nivel de pregrado y de alguna de forma en posgrado en todo el sistema universitario del Ecuador. Esto nace de un proceso de evaluación de la calidad de la educación superior en el gobierno anterior, en el periodo 2007-2017 del economista Rafael Correa. Él inicia con un proceso de evaluación del sistema universitario y el diagnóstico final plantea que la calidad de la educación superior en el país es deficiente y hay un nivel de irregularidad en la oferta de los programas y sobre todo no están vinculados o articulados a la realidad de la sociedad del país, a las necesidades y los problemas de la sociedad. En ese contexto, se plantea una reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior en el año 2010 y de la cual se desprenden luego los reglamentos de régimen académico, que va a ser el que reestructura toda la matriz, digamos, de las carreras de pregrado y los reglamentos de construcción y de generación de carreras. Esto se produce entre el año 2010 y 2013 y en el 2013 se inicia el proceso de rediseño de las carreras para su nueva oferta con un plazo inicial del año 2017 como aprobación para poder funcionar y ofertar las carreras de pregrado. Ese es el contexto en el cual se inscribe este proceso de creación de la nueva oferta y inicialmente se plantean algunas nuevas directrices y cambios. El primero es que las carreras deben responder a la realidad social y a las necesidades del país. Hay un proyecto del cambio de la matriz productiva en el país en ese entonces se tenía que tomar en cuenta estas nuevas directrices de planificación nacional que se establecen en los planes nacionales de desarrollo y también tomar en cuenta las necesidades del campo productivo, de los empleadores, de las necesidades también de los estudiantes que están ya ejerciendo la disciplina y por otro lado también el estudio de los avances del conocimiento en la disciplina y en el campo de la innovación y hacia el futuro, ¿no? De la enseñanza de la disciplina. Entonces, todos estos estudios se recogen en lo que inicia el proyecto, que es la pertinencia, que es el poder justificar cómo las carreras tienen que vincularse a responder a esta realidad nacional nueva, ¿no? Planificada. Entonces, como les decía, las carreras ya empiezan a pasar de una concepción de oferta a una concepción de demanda. Se tienen que justificar basadas en el contexto, en la realidad. Lo segundo que plantea el rediseño o la propuesta de las nuevas carreras es que tienen que responder a problemas de la realidad y del campo disciplinar. Entonces, lo que se hace es identificar en base a los problemas y necesidades de planificación del Estado a nivel nacional, a nivel local y a nivel regional, qué problemas de la disciplina propiamente del diseño gráfico se deben tomar en cuenta para estructurar el currículo. Esa es la segunda gran directriz en la cual se plantea este nuevo currículo y luego se va aterrizando ya en problemáticas específicas y en competencias de formación. Es un currículo basado en competencias. También hay un cambio en la concepción curricular y finalmente desde una visión compleja sistémica. Estas son como las digamos, directrices que estructuran el rediseño de todos los programas de formación en pregrado a nivel nacional. Entonces, de estas concepciones grandes o estas concepciones generadoras, se construye ya un currículo igual, definido por unidades de formación. Hay tres unidades, una unidad básica de formación en 3 niveles. Los siguientes niveles son de la unidad de profesionalización
y finalmente hay una unidad de titulación para la obtención del título. En este caso cabe decir que las carreras también cambian la modalidad de titulación, ya no se aprueban carreras que simplemente el estudiante egrese y luego haga su trabajo de titulación, sino que las carreras deben incluir el proceso de titulación para mejorar los procesos de eficiencia terminal que también se ve en el diagnóstico que es un problema en la formación superior en el país. Con esta estructura de las unidades de formación, los problemas, competencias y las necesidades de la realidad, se estructuran los niveles basados en núcleos problemáticos, desde una concepción de asignaturas integradoras por nivel y que luego se integran asignaturas de formación de competencias generales, que son de formación en toda la universidad, y de alguna manera que estructuran también el perfil de la Universidad Católica en su particularidad, porque integran asignaturas vinculadas a las humanidades, a la formación en la comprensión de Jesucristo y la comprensión de la ética profesional, que son como asignaturas importantes en la formación desde la visión humanística de la Universidad Católica. También fue formación en competencias en matemática, en lenguaje, en metodología de la investigación, en el aprendizaje de resolución de problemas, entre otras. Estas son competencias generales que estructuran también el currículo a nivel transversal. A esto finalmente se incluye la estructura con las prácticas profesionales y la vinculación con la comunidad, que son dos ejes fundamentales en la formación. Todo esto tiene también una estructura justificada desde la formación e investigación de los estudiantes en metodologías y en herramientas, ¿no? Que les permiten ir construyendo también su proceso de formación crítica a lo largo de la carrera hasta finalizar en el proceso de titulación. Eso es lo que les puedo contar a nivel general de la construcción del currículo, que lo pueden igual revisar detalladamente en el artículo. Eso, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Guillermo. No sé si quiere seguir alguno más de ustedes. Sí, voy a continuar yo. Lamentablemente no funciona mi cámara, no sé qué pasó, pero en honor al tiempo puedo avanzar y después termina la parte Soraya. Dale. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente con todos. Es un gusto estar aquí en el coloquio. Bueno, una vez de lo que ha explicado Javier, la siguiente parte es la puesta en página o la puesta a punto de este proyecto. En este artículo que presentamos en el cuaderno es el resultado de la aplicación de un nuevo modelo de enseñanza de diseño, como bien decía Javier, y está basado en adaptaciones de autores consolidados como Cecilia Maceo y Jorge Frascara. Busca, por supuesto, mejorar la transmisión del conocimiento en el currículum, enfocado en las necesidades de las personas, instituciones y empresas. Unifica las asignaturas al mismo tiempo que define cada una de ellas los conceptos teóricos y ejercicios prácticos que aportan a la resolución de los problemas que se identifican en la investigación. Obviamente, el reto más grande e innovador es romper el límite de la clase independiente con la adaptación de modelo de Jorge Frascara, quien plantea que es bueno hacer dos proyectos cortos simultáneos sin cliente o comitente y uno largo y simultáneo con todas las asignaturas y que éste tenga comitente o cliente dependiendo del caso. Con eso logramos la integración de las asignaturas por nivel, enfocadas en el proyecto como el articulador del aprendizaje y no de asignaturas desvinculadas. El aprendizaje basado en problemas en forma de proyectos nos ha permitido dejar atrás ejercicios aislados y logran los estudiantes un autoaprendizaje, muy importante y necesario en esta nueva realidad de los estudiantes universitarios. Cabe señalar que en el contexto de la pandemia el sistema funcionó muy bien y se adaptó a las variables de los estudiantes con resultados espectaculares. Obviamente o definitivamente los hace a los estudiantes más curiosos y sensibles ante problemas sociales y comerciales y logran alcanzar distintos tipos de conocimiento. Por supuesto, para esto es muy importante el equipo de trabajo. Debe ser un equipo de docentes coordinado y colaborativo para una selección adecuada y pertinente de los proyectos. Esto necesita largas reuniones entre docentes, definiendo y articulando el semestre. Justo hoy estamos en ese tipo de proyectos, en esta semana, en estas reuniones.
Los docentes deben tener competencias diferentes a las que tradicionalmente se ha tenido en la enseñanza de carreras proyectuales. Deben estar dispuestos a aprender en el camino para mejorar la propuesta e integrarse mejor. Sobre todo y principalmente dejar el pensamiento obsoleto de que su materia es la única y la más importante. El proyecto es lo más importante en estos momentos. Los resultados son evidentes, estudiantes que pueden manejar mejor el tiempo, recursos y demás variables de los proyectos de diseño con un aprendizaje significativo en un contexto real. ¿Cómo asentamos este proyecto? Pues lo asentamos en un documento de articulación, que no es el sílabus, ni tampoco lo reemplaza, sino lo complementa. Y lo hemos diseñado y mejorado cada semestre desde su implementación. Este documento se convierte en una partitura que permite organizar la complejidad de la propuesta metodológica. Ahora mi compañera Soraya les va a explicar cómo articulamos en este documento de articulación. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Muy buenos días con todos. Qué gusto poder compartir con ustedes en este coloquio. Para mí ha sido también un gusto compartir con Javi y Guillermo en la escritura de estos artículos. Continuando con la explicación, me gustaría hablar un poquito a detalle acerca de lo que es este documento de planificación del proyecto. Como bien se lo había mencionado, no es el sílabus, sino que corresponde directamente a un desglose y una descripción centrada en el proyecto. Entonces, este documento es un documento compartido con los docentes de todo el nivel. En el caso particular de este artículo, nosotros trabajamos con el segundo nivel para poder presentar la experiencia. En este nivel nosotros tenemos 4 asignaturas que son elementos del diseño gráfico, dibujo técnico, edición de gráficos vectoriales y mapa de bits, y finalmente fotografía aplicada al diseño gráfico. Este documento de planificación contiene los siguientes ítems. Primeramente, nosotros planteamos un cronograma en el cual establecemos cuál va a ser la simultaneidad en cuanto a los tiempos de los proyectos cortos, establecemos fechas de entrega, establecemos fechas de evaluación y a continuación empezamos a describir cada uno de los proyectos. En cada proyecto nosotros vamos definiendo cuál va a ser el objetivo, ¿sí? ¿Cuál va a ser la problemática que van a enfrentar en nuestros estudiantes? Tenemos que establecer el contexto en el que trabajarán y también establecemos el usuario al cual van a tener que enfrentar. Dentro de la consigna, definimos nosotros requerimientos, los cuales van a responder a cada uno de los objetivos de aprendizaje, ¿sí?, que se desean lograr en cada una de las asignaturas. Estos requerimientos son fundamentales para poder desarrollar el proyecto, puesto que tienen que contemplarlo los estudiantes dentro de su resolución. A continuación, vamos armando en cambio ya una tabla horizontal en la cual cada una de las materias debe declarar semana a semana, ¿sí?, cuáles van a ser las actividades y tareas que se van a desarrollar dentro de la clase. Esto nos ha permitido tener una integración muy interesante porque sabemos específicamente lo que estamos haciendo cada uno dentro de nuestras asignaturas y a partir de las reuniones constantes vamos definiendo cuáles son esos ejercicios y esas tareas que corresponde a cada uno de ellos y que no están aisladas de ninguna manera del proyecto, sino que cada ejercicio y cada tarea va respondiendo a la resolución del proyecto. Entonces, de esa manera se van también organizando mejor los tiempos y se va estructurando mejores los resultados. Dentro de esta descripción, como lo decíamos aquí, también hemos contemplado que es importante conocer cuáles son esos contenidos teóricos que se van revisando también para ir estructurando. Algo importante también dentro de esta tabla en la que vamos definiendo las semanas y las actividades es que va respondiendo a las etapas de diseño, es decir, tenemos actividades que van hablando dentro de la etapa de investigación, luego tenemos actividades que van respondiendo a la etapa de desarrollo creativo y finalmente las actividades de validación. Como ejemplo, dentro de los 5 proyectos que nosotros pusimos dentro del artículo, voy a hablarles acerca del proyecto final, que fue un proyecto de 6 semanas en el cual se articularon las 4 asignaturas. El tema que se trató
fue la enseñanza de los géneros literarios a estudiantes de séptimo de educación general básica, que son usuarios de 11 y 12 años. ¿Qué es lo que se planteó a los estudiantes? Se les planteó diseñar un sistema gráfico de aprendizaje que esté contextualizado en un juego de mesa, que tenga escenarios y que tenga personajes trabajados en volumetrías. Entonces, ¿cómo van respondiendo cada una de estas asignaturas al proyecto? Dentro de la materia de elementos del diseño gráfico, nosotros revisamos en contenidos, actividades y ejercicios todo lo que es el trabajo con la tipografía, el trabajo con la cromática, lo que es el trabajo de la retícula, la composición, la reflexión sobre la imagen y cómo evidentemente uno puede trabajar. Hay un énfasis importante dentro de esta materia sobre el método proyectual, ¿sí? Y dentro de las técnicas y herramientas de lo que es cada una de estas etapas. Y todas las otras materias también van confluyendo dentro de esta lógica, porque esta es la cátedra integradora de todas las materias. Dibujo técnico va aportando dentro de toda esta conocimiento en cuanto a los sólidos, a las volumetrías, que es parte de los requerimientos que también se les había establecido en este proyecto. Entonces se encarga directamente en la resolución de este requerimiento. La materia de fotografía aplicada al diseño gráfico va respondiendo sobre la construcción y la reflexión de la imagen que se va a trabajar dentro del juego y evidentemente les ayuda a los estudiantes a que ellos puedan ir construyendo de forma creativa las propuestas de su imagen, que sin perder de vista evidentemente al usuario y sin perder de vista que la imagen pueda ser creativa también. Y finalmente la materia de edición de gráficos vectoriales y mapas de bits es una materia herramental que les ayuda a los estudiantes a construir toda esta propuesta de diseño, a digitalizarla, a armar con las herramientas, ¿no es cierto?, de tal manera que ellos puedan tener sus artes estructurados y listos para imprimir, porque uno de los requerimientos es que este juego sea totalmente impreso, no es absolutamente nada digital. Los resultados que hemos obtenido después de esta experiencia son resultados favorecedores que nos han llenado de orgullo, porque estamos viendo que los estudiantes también tienen satisfacción por el trabajo que están resolviendo. Dentro de los comentarios ellos dicen que sienten que sus docentes obviamente están todos articulados, que los ejercicios que van resolviendo les van sirviendo para resolver el proyecto y que evidentemente eso es una fortaleza porque no están trabajando en cuestiones aisladas, sino que todo está enfocado en el proyecto. Creo que algo importante de destacar es el trabajo en equipo, ¿sí?, de cada uno de los docentes, porque no nos estamos centrando simplemente en los contenidos o en cada una de nuestras clases de forma particular, sino que hemos tratado de romper estos límites para poder trabajar de manera más articulada y esto nos ha exigido tener sin duda una nueva actitud, que es una actitud buena porque estamos todos unidos en un mismo principio de poder ir transformando la enseñanza para que nuestros estudiantes puedan tener aprendizajes mucho más significativos. Eso es lo que puedo aportar. Les agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias, Soraya y Javier. Este eran nuestros primeros dos artículos con los que se abre el cuaderno. Cecilia, por favor, si continuamos. Sí. Perfecto. Gracias. Yo continúo y les vuelvo a recordar, yo sé que es difícil hablar tan poquito, pero tratemos de restringirnos al tiempo que tenemos para poder dar después espacio a la conversación. En mi caso particular, el trabajo que estoy presentando en esta ocasión no es tanto un trabajo de investigación, sino la revisión de una tarea ya realizada. Yo integro el cuerpo de profesores de la carrera de diseño gráfico en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Es una institución compleja que tiene, digamos, una multiplicidad de actores que determinan lo que podía o no podía hacerse en este nuevo plan de estudio. Quiero mencionar, para contextualizar un poco esta propuesta, que nuestra carrera se creó en 1985 y que recién a los 30 años de creada fue que se planteó con más seriedad, diría yo, por algunos intentos anteriores, pero se planteó la posibilidad de modificar el plan de estudio. Cuando uno piensa inicialmente en modificar
el plan de estudio tiene muchas expectativas, ¿no? Espera poder generar una propuesta innovadora y que pueda responder a las demandas de nuestros estudiantes y particularmente en nuestra universidad, de la sociedad que sostiene la universidad pública. Una vez conformado el cuerpo de profesores y docentes que íbamos a trabajar en esta tarea, la primera dificultad fue justamente esa, ¿no? Cómo poder congeniar todas nuestras expectativas con las múltiples limitaciones que implica cambiar el plan de estudios en una institución de estas características. Creo en lo personal que este proceso fue posible gracias al trabajo honesto y comprometido de los profesores que integramos esta comisión, que nos permitimos poner en discusión absolutamente toda la carrera, con una generosidad que me parece que no es menor al momento de encarar un proyecto de esta naturaleza, en el que uno tiene que responder a tantas demandas que se entrecruzan y tensionan esta actividad, ¿sí? Una institución que tiene una larga tradición en la enseñanza de la arquitectura y también en la enseñanza de otros campos del diseño, sin duda condicionó muchas de las decisiones que fuimos tomando. Pero también estuvimos todo el tiempo fuertemente atravesados por el espíritu de nuestra universidad, que es una universidad pública, masiva y gratuita, y que tiene sobre todo que pensar en la sociedad, como les decía antes, que la sostiene. Entonces, estas fueron como las condicionantes que yo presento en mi trabajo y que de algún modo fueron un actor más al momento de debatir y de pensar esta nueva planificación. Es una planificación que nos llevó 2 años y medio de trabajo con instancias, digamos, de debate en la comisión, instancias de intercambiar con toda la comunidad académica las primeras decisiones y que estamos en proceso de implementar. El nuevo plan de estudios se ha implementado en nuestra carrera en el 2018. Vamos avanzando lentamente en un proceso que implica cambiar un año por vez, ciclo lectivo por vez. Y bueno, el contexto actual que hoy nos convoca a este formato tan particular ha puesto como un poco en suspenso este proceso, pero del cual ya podemos hacer algunas evaluaciones en relación también con un problema que impulsó el cambio de plan de estudio, y es la excesiva carga horaria que empezaba a hacer que la carrera se extendiera mucho más allá de los años que tiene pensados originalmente. Con estos desafíos estamos trabajando hoy, y en mi trabajo, que obviamente tiene muchos más detalles sobre todo este proceso, lo que comparto es la experiencia, con el objetivo de aportar a otras instituciones y a otros colegas que están en este proceso, que puedan ver en el proceso que nosotros hicimos en la FADU todos aquellos factores que participan y condicionan una tarea de por sí compleja, como es la de mantener actualizada y renovada una propuesta curricular que sea de interés para los estudiantes, de interés para los docentes que la llevamos adelante y sobre todo que cumpla con las expectativas que la sociedad ha puesto en todos nosotros. Hasta aquí, porque no quiero extenderme mucho más en el tiempo y en mi texto encontrarán muchos más detalles al respecto. Le paso la palabra a Leandro, si quiere presentar su trabajo. Hola Cecilia, sí, ¿cómo estás? Bueno, ante todo muchísimas gracias por la invitación a este coloquio y para formar parte de la publicación. Para mí ha sido un gusto y bueno, agradecer también a todos los participantes y a la universidad por generar estos espacios de intercambio y de debate ricos. En estos 5 minutos que tengo voy a contar algunos lineamientos, algunas ideas fuerza del artículo y el trabajo propuesto. Es un artículo que se vincula absolutamente al artículo de Cecilia Maceo, en el sentido de que pretende discutir un poco y poner en relieve a este nuevo plan de estudios, que como Cecilia bien planteaba, está en una etapa de implementación,
y concretamente, bueno, lo que propongo es discutir una materia específica, digo, la currícula de una materia específica, que es diseño gráfico, donde yo me desempeño como docente hace ya varios años, justamente en la cátedra de Cecilia, y en, bueno, obviamente la misma universidad que comentó Cecilia, que es la FADU, que es un espacio que aprecio mucho, puesto que es el lugar donde me formé y donde doy clases hace un tiempo significativo. Bueno, dicho esto, el título de mi artículo contiene una palabra que es futurible. El artículo lo llamo Propuestas curriculares futuribles para la materia diseño gráfico en la carrera diseño gráfico en FADUBA. Y me interesa empezar por esta palabra porque considero que está el núcleo del trabajo, ¿no? O sea, la palabra futurible implica que algo va a acontecer o va a tener lugar si ciertos condicionantes o ciertas condiciones determinadas acontecen o tienen lugar. Y en ese sentido, como estamos en plena implementación del nuevo plan de estudios, considero que es el momento oportuno para tratar de plantear algunos debates para que justamente estas propuestas curriculares puedan ser oídas, para que puedan ser discutidas, para que puedan ser ensayadas. Estructuro mi trabajo en dos grandes bloques. En principio, uno que pretende posicionar y discutir el estado de situación de la disciplina y de la práctica en la actualidad. Y ese bloque lo materializo o lo pretendo discutir a partir de algunas ideas fuerza, como planteaba anteriormente. La primera gran idea fuerza es que hay cierta obsolescencia en las categorías tradicionales de denominación de los diseños y que estamos en una práctica que justamente se ejerce mucho más específicamente de lo que las categorías tradicionales lo proponen. De hecho, aparecen muchísimos nichos y lugares de actuación muy específicos. También estamos en un cambio y en una modificación de los procesos proyectuales, migrando de metodologías lineales a metodologías en red, metodologías participativas, y que por supuesto cuestionan bastantes nociones arraigadas en el diseño, como son la noción de autor, la noción de usuario, etcétera, ¿no? Estamos en ese sentido cuestionando fuertemente las metodologías del diseño. Esto se expresa, por supuesto, en nichos muy particulares, como ser diseño de experiencias, design thinking o pensamiento de diseño, solo por mencionar algunos de estos nichos específicos a los que me refería anteriormente. También estamos en cierta discusión, y particularmente en la región, en un debate entre lo local y lo global, digo, un debate que creo que viene hace tiempo haciendo mella en nuestra disciplina. También me interesa plantear a modo de estado de situación de qué forma la disciplina se actualiza, y en este sentido creo que hay dos puntos muy interesantes. Uno es el de su actualización a través de los diseñadores y de los profesionales del diseño actuando, concretamente en el ámbito profesional, pero también creo que hay un proceso de actualización muy interesante que tiene que ver con el diálogo con otras disciplinas. Por último, me interesa también plantear que el diseño hoy, que podemos plantear que es ubicuo, que está en todas partes, no se puede desvincular de palabras tan fuertes como género, como identidad y como actores sociales involucrados, ¿no? Me parece que esas tres cuestiones son a tener absolutamente en cuenta. Ya para terminar este gran bloque, me interesa plantear las formas en que el diseñador o la diseñadora son concebidos en la actualidad. Yo considero que son concebidos como un operador cultural, que esta es una forma arraigada de accionar en la sociedad, también como un productor, concretamente un productor económico que tiene capacidad de producir, y también como un actor político, capaz de hacer y de actuar en políticas públicas determinadas del diseño. Quizás en ese sentido, en nuestra facultad,
la noción de operador cultural es la más difundida y la de operador productivo y la de operador político quizás están un poquito más diluidas. En ese sentido, el nuevo plan de estudios considero que contempla estas figuras y queda planteado el desafío de si podemos o no podemos hacerlo. Eso respecto al estado de situación en el que encuentro la disciplina. Ahora voy a plantear algunas propuestas o algunos reposicionamientos respecto a la currícula. En este sentido, creo que es fundamental que tengamos discusiones respecto a los contenidos. Yo en mi artículo aporto la noción de escolar y de narrativa transmedia e hipermedialidad como dos conceptos a los que no podríamos escapar para pensar contenidos en el siglo XXI y en la actualidad. También propongo la realización de una especie de reservorio de proyectos y de procesos, porque considero que en la facultad muchísimas energías puestas en la realización de proyectos quedan absolutamente diluidas. Y por último, y a modo de cierre, quizás como forma más desafiante, propongo un actuar situados, que obviamente nos implica pensar desde la decolonialidad, nos implica pensar desde nuevos planteos epistemológicos, como sacarse de encima esos ropajes que a veces traemos heredados, ¿no? A mí hay algo que me interesa mucho, que es que, bueno, obviamente los profesionales egresados de una disciplina como diseño puedan tener autonomía, sean capaces de transformar la sociedad en la que actúan, obviamente poniéndose en relación con otro tipo de profesionales, y en ese sentido creo que el nuevo plan de estudios es una gran oportunidad y tiene una serie de espacios de vacancia donde los diseñadores y los profesores y todo el ámbito de la comunidad podemos hacer una especie de cuñas y podemos hacer una serie de intromisiones para tratar de hacerlo aún más rico. Bueno, agradezco el espacio. Obviamente en el artículo varias de estas cuestiones están detalladas en mayor profundidad, también reflexionadas con cierta bibliografía, pero bueno, me parecía que estas eran las ideas fuerza que quería transmitir. Gracias. Gracias, Leandro. Si les parece, avanzamos con Melba y con Ladis para que presenten su trabajo. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan con claridad? Sí, perfecto. Ok, correcto. Entonces, saludos cordiales a todos. Nosotros somos parte del equipo que desarrolló este proceso de investigación a partir de la sede de Esmeraldas, y nosotras como autoras lo que queremos presentar hoy es el artículo que se tituló Diseño curricular desde el nuevo enfoque de las funciones del diseñador gráfico. Básicamente, nuestro estudio fue un acercamiento teórico para mostrar el proceso de construcción metodológica para poder desarrollar el diseño curricular. Obviamente, dentro de los contenidos que tomamos en consideración para este trabajo, hemos considerado que el rol, el papel del diseñador gráfico está evolucionando. ¿Y a qué se debe esto? Que las funciones del diseñador están muy apegadas a las necesidades de comunicación. Todos sabemos que el proceso comunicativo es complejo, ¿verdad? Y por ende, los nuevos mecanismos, espacios y estrategias de comunicación en la actualidad están muy relacionadas con los medios tecnológicos. Pero por favor, no nos malentiendan. No estamos diciendo que el nuevo rol del diseñador gráfico se va a orientar al manejo herramental. Por el contrario, lo que nosotros proponemos mediante la construcción de este nuevo pensum curricular orientado al diseñador es que sea sobre todo amplio, global y flexible, donde una de las primeras competencias que se deberían desarrollar en nuestros educandos es la capacidad de adaptabilidad. Y esos son básicamente los primeros fundamentos que se tomaron en consideración para dicha construcción. De manera sintética, en esta primera parte, les puedo decir que la construcción curricular
aparte de que debe ser global, debe ser flexible y que nos permite la capacidad de generar competencias vinculadas a las necesidades reales y vigentes de comunicación, con proyección hacia la integración multidisciplinaria, porque tenemos que recordar que los diseñadores gráficos, ahora el enfoque no es solamente que trabajamos con distintas disciplinas, sino que dentro del proceso de construcción de las soluciones de diseño debe estar integrado el beneficiario, actualmente denominado como usuario. Puntualmente, más allá del proceso metodológico para este diseño curricular, nosotros hemos aportado, no de manera concluyente, sino como más bien algunos referentes para dicho proceso, que se debe diseñar el currículo desde el pensamiento complejo, reconociendo la competencia laboral como el eje transformador de los esquemas educativos. Antiguamente estábamos muy enfrascados en la fundamentación teórica, que obviamente es importante, pero sin embargo, muchos de nuestros profesionales, al momento de desarrollar su trabajo en el mundo real, no estaban preparados, porque estaban solamente inmersos en la teoría. Y eso es una de las falencias que se quieren ahora evitar con el nuevo diseño curricular. Además, ante todo, se quiere aplicar un modelo curricular integrador que posibilite la sinergia tanto en la parte técnica, lo que tiene que ver con lo herramental, el participativo social, un diseñador que esté inmerso, enterado e identificado con las problemáticas de su contexto y sobre todo que utilice a la cultura como este medio de inspiración para poder desarrollar soluciones en los cuales los beneficiarios se sienten identificados porque es parte de ese sentir y parte de aquel conocimiento del que se conoce. Aunque cabe aclarar que en la actualidad la cultura es global, dado el gran aporte de comunicación que tenemos en distintos medios gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación. Ahora, puntualmente, cómo se desarrolló este proceso metodológico va a ser explicado por mi colega Leidis Vázquez, a quien en este momento le voy a ceder la palabra. Mi estimada Leidis. Muy buenas tardes. No sé si me están escuchando bien. Fuerte y claro. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, como ya explicó mi colega, yo les voy a hablar sobre la parte del proceso. Para la elaboración de este proyecto se tuvieron que cumplir varias fases. Iniciamos con un proyecto práctico, con un taller práctico en el que las sedes nos reunimos en la matriz para que nos explicaras cuáles eran los lineamientos y las nuevas reformas que se iban a realizar al proyecto vigente. Posteriormente, lo que se hizo fue trabajar multidisciplinariamente entre todas las sedes y hacer un análisis de la malla vigente para que luego podamos ajustar a los lineamientos que el Consejo de Educación Superior exigía, el CES, para que nos podamos adaptar a esas exigencias. Lo que hicimos fue unificar criterios, llegar a un consenso y luego que ya la malla estaba completa, se revisa el proyecto y se sube el proyecto a la plataforma del CES. Esperamos posteriormente la aprobación o alguna resolución del CES para que siguiéramos con el proceso y cuando ya se llegó a ese punto, empezamos internamente con un proceso de transición. Ahora teníamos que pasar a los estudiantes que estaban en la malla vigente a la malla rediseñada. En ese punto teníamos que hacer un análisis por estudiante, ya que cada estudiante tenía su particularidad. En los estudiantes que no habían reprobado, por ejemplo, hasta el momento ninguna asignatura, su proceso de transición fue sencillo, porque ya la convalidación de las materias no tuvo mayor complejidad. En cambio, en los estudiantes que habían reprobado alguna asignatura, sí teníamos que analizar dos puntos. Primero, si esa asignatura estaba todavía en la malla rediseñada. Si ese era la situación de ese estudiante, no habría problema porque simplemente ese estudiante tenía que esperar que se aperturara esa materia para que la pudiera ver y terminar su proceso de transición y pasar a la malla rediseñada.
pero si había un estudiante en el que esa materia no estaba dentro de la malla rediseñada, teníamos que mirar dos opciones. Una, que les tomar esa materia como un proyecto, como un curso autofinanciado, o dos, que se pudiera tomar esa asignatura como una tutoría académica. Eso iba a depender de la particularidad y la complejidad que pudiera tener la asignatura. Y ese era el análisis que como carrera teníamos que hacer para luego crear el plan de transición. Hasta el momento, prácticamente el 90% de los estudiantes ya han pasado de la malla vigente a la malla rediseñada. Y los que nos quedan son los estudiantes que han reprobado alguna asignatura y que tienen que seguir el proceso del plan de contingencia que se creó para ellos porque no tenían completo pues la malla vigente. Es todo lo que podemos decir en cuanto a nuestro artículo. Muchísimas gracias y agradecida pues por esta oportunidad. Gracias a ustedes. Si les parece, seguimos con el artículo de Caridad. Sí, buenas. Igual probando audio, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, mi nombre es Caridad González. Les voy a mencionar 3 de las estrategias que incorpora el Plan Curricular de Diseño de Productos de la Universidad Católica de Quito. Si bien hay muchas, he elegido 3 que un poco ahorita difieren, bueno, no difieren, sino que no repiten parte de lo que se ha ido conversando. Y esta estrategia de innovación del plan curricular articula directamente con el concepto de innovación educativa de la UNESCO, clásico, que plantea que innovación incluye planificar, actuar en función de la calidad de los aprendizajes, impactar y construir entre todos. Antes de continuar, me gustaría también que se comprendan los niveles del currículo, es decir, el maso, el macro y el micro, porque todos configuran este plan curricular de diseño de productos. Históricamente se han pensado estos niveles a modo top-down, es decir, de manera lineal, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero a mí me gusta describirlos como una balanza de 2 brazos, en las que yo ubico en uno de los lados de la balanza a la institución PUSE, que se establece a nivel meso con su modelo educativo, y que la institución ofrece capacitación docente, auspicia investigaciones, ofrece soporte operativo para las carreras. Al otro lado de la balanza, yo ubicaría la carrera, a la facultad, a la unidad académica, y en la carrera tendría la autonomía, o tiene la autonomía en este caso, para configurar sus propios programas curriculares, que en este caso son los sílabos, ¿no? Define sus contenidos, establece todas las metodologías que considera más significativas, y finalmente en el centro de esta balanza me gusta ubicar al Estado que define las reformas y todas las aprobaciones educativas que se incluyen en este plan curricular. Y me gusta este esquema porque un poco de Estado, es decir, desde la institución en este caso, hacia los docentes, y desde los docentes que también tenemos el rol y la posibilidad hoy día, tal vez que no existía hace unos años, de presionar para que la institución también se mueva en las direcciones que nos interesan. ¿Y por qué explico estos 3 actores macros? Porque hay muchos otros actores. Pues porque las 3 estrategias que propongo como, o que visibilizo como elementos de innovación del currículo de diseño de productos de la PUSE, tienen que ver cada una de las que les voy a mencionar con estos actores y cómo surgen a partir de estos 3 actores. La primera de las estrategias surge del Estado como actor, con la visión política que tiene y que permite desde hace 2 años, desde el año 2018, bajar todos los créditos de las carreras universitarias a un mínimo de 5.760 créditos aproximadamente, es decir, a 4 años. Y luego el Estado favorece que se organicen las carreras por bloques o unidades de contenidos. Con este enfoque, la carrera de diseño de productos tiene la posibilidad de acogerse a estas normativas y decide irse por la opción de créditos mínimos
para su currículo, para su pensum de estudios. Y este mínimo de créditos ubica la carrera en 8 periodos académicos, carreras que históricamente han sido engrosadas, engordadas con 5 años, con 6 años, y que empieza a cambiarse la noción de pensar en la carrera universitaria de diseño con la posibilidad de ser culminada en 4 años. Esto también nos lleva a pasar de semestres que tenían 10 asignaturas semestrales y 20 asignaturas anuales, a semestres que pasan a tener 6 asignaturas semestrales, lo cual es considerable en términos de peso para el estudiante, de carga laboral, de trabajo para el estudiante, y también garantiza que haya un ahorro económico, evidentemente, que es tan importante en términos sociales, ¿no? Porque la dinámica de mercado, la dinámica laboral, y se ve mucho más ahora con la pandemia, ha cambiado. Por tanto, haber tenido incluso la visión de simplificar estos tiempos nos ayuda socialmente a tener una carrera más sostenible en el tiempo, ¿no? En función de la realidad, y de lo que se trata, tener currículos innovadores también, ¿no? De la pertinencia social. El segundo aspecto, o la segunda estrategia que quiero mostrar, parte entonces ahora del otro lado de la balanza, del actor PUSE, de la institución. Y la institución se plantea un pensamiento humanista, que es el centro, una visión inclusiva, es una institución religiosa, es privada. Y esta mirada de la institución se proyecta como un factor de innovación, porque los actores, que en este caso el grupo de trabajo que configuró la currícula, reconocen el valor de la interculturalidad y la diversidad para generar situaciones académicas que aprovechen la convivencia. De esta manera se empiezan a aprovechar las integralidades académicas, las competencias en comunicación, valorar el respeto por el par, por el compañero de trabajo, ya sea nacional o internacional, ya sea de la misma carrera o de una carrera de la misma institución, y se empiezan a generar estrategias metodológicas vinculadas a trabajos grupales, cátedras compartidas entre diseño gráfico, diseño de productos, y cooperaciones con cátedras también internacionales entre universidades de otros lugares, ¿no? Esto es importante porque esta interacción entre pares permite valorar la posición de otros estudiantes con otras visiones, y eso es una de las competencias que se requieren en el mercado laboral, donde uno no trabaja de manera individual simplemente, sino que trabaja también de manera colaborativa. Y finalmente, el tercer elemento estratégico parte de la carrera, que tiene un enfoque de calidad hacia toda la autoevaluación, y si bien la institución a nivel global tiene modelos de autoevaluación que rigen también los nortes para donde va cada una de las carreras, la propia carrera define internamente una revisión por pares de todos los planes y procesos de enseñanza. Esto se concreta básicamente en lo siguiente: si se establecen responsables o coordinadores de ejes, y estos ejes son teorías, talleres, comunicación, materiales y procesos, herramientales, y estos responsables o coordinadores de ejes son quienes supervisan constantemente al inicio de cada semestre la pertinencia de todos los conocimientos a nivel vertical, es decir, dentro del mismo nivel de la carrera, y a nivel horizontal, es decir, a lo largo de la carrera. De esta manera se va garantizando que la progresión que se planificó y la integración que se concibió realmente se ejecute. Así que, bueno, estos son los 3 elementos que quería mencionar. Me gustaría cerrar con una cita que me gusta mucho sobre innovación, una cita francesa de Jacques Lesor, que dice que se debe aprender a observar y a dirigir las transformaciones, analizar las condiciones y las proyecciones de éxito y a dar apoyo, evitando el exceso de rapidez que golpea y de exagerada lentitud que sofoca. Esto me parece importante en estos procesos que se dan en la región de diseño curricular, ¿no? Pensar también en los tiempos.
Y cerrar también con pensar que si bien la currícula se plantea desde estos actores, es importante ver cómo se comunica esos procesos de innovación hacia los estudiantes. Es decir, los estudiantes, cuando ingresan a una institución de estas características, que es una institución privada, necesitan conocer y necesita esa currícula tener transparentado los procesos de innovación que se están llevando a cabo. Si no, nos quedamos con procesos cerrados en los que pensamos que estamos innovando, pero en lo que los estudiantes realmente a veces no son conscientes de las acciones de innovación que se han ido tomando. Esto es todo. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Caridad. Me toca la desagradable tarea de recordarles a los expositores que faltan que por favor respeten los tiempos que habíamos acordado, porque me parece interesante que tengamos un espacio de debate hacia el final. Si les parece, pasamos al artículo de Andrea. ¿Me escuchan ahí? Buenos días. Sí, muy bien. Okay. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, yo voy a hablar, tratar de sistematizar un poco del artículo que se publicó sobre la importancia y proceso de la enseñanza del diseño de información en el ámbito del diseño gráfico. Si bien es cierto, diseño de información es todo lo que vemos. Entonces, los estudiantes, desde que entran a primer semestre en la carrera de diseño gráfico, están viendo y están haciendo diseño de información. Sin embargo, pues, en la malla anterior no había una fortaleza en el estudio de lo que era el diseño de la información como tal, porque está como que un poco implícito que todo lo que hacemos era diseño de información. Entonces, en la nueva propuesta del rediseño curricular, había que fortalecer el estudio del diseño de la información, entendiendo las áreas que competen la carrera, cuál es el perfil profesional del diseñador gráfico y el objeto de estudio. Es ahí que parte del énfasis de dar esta importancia al diseño de la información cuando se considera evidentemente el objeto de estudio al mensaje gráfico, a la configuración de esta y las relaciones que se producen con los públicos, entendiendo que cada mensaje gráfico lo que hace es tener una interacción con un usuario, con un público que va a intervenir o va a generar alguna acción al momento que tiene este diseño, esta información, sea un servicio, sea un producto, ¿no es cierto? Lamentablemente, al diseño de la información se venía enseñando desde el oficio, y esto parte desde la concepción en que se ha utilizado aplicaciones académicas que se aíslan de la disciplina, porque nos vinculamos mucho, nos mezclamos en la práctica del ejercicio profesional, se mezcla mucho con la práctica del marketing, de la publicidad. El hecho de que en nuestra carrera, nuestra profesión, se utiliza mucho lo que es el uso de la tecnología, ha hecho que no exista esta formación disciplinar. Entonces, evidentemente, teníamos que fortalecer en el pensum de estudio lo que es diseño de información, y se lo estableció a nivel de cuarto semestre en la materia que es taller de diseño de información. Antes se veía características de identidad, de diseño de señalética, pero se lo veía como elementos aislados, donde si bien es cierto que se configuraba lo que es la transformación de la información, llamémosla información lingüística, en mensajes gráficos, se lo veía solamente como aplicaciones de señalética, de identidad, donde no se veía esta parte de la comunicación y la transformación que existe en el mensaje gráfico. Ahora, también existe otra característica sumamente importante donde se evidenció la importancia de dar realce al diseño de la información, que es este emerger tecnológico que tenemos, ¿no? Si bien es cierto, no va a desaparecer nunca la parte impresa, considero yo que es una parte muy importante la parte impresa. Sin embargo, este emerger tecnológico, vemos que ahora todos nos comunicamos a nivel de tecnología, y los sistemas o los aparatos tecnológicos cada vez son más pequeños, ¿no? Tenemos el celular, que es el medio de comunicación instantáneo, donde no podemos presentar cantidad de información, sino que existe este proceso de sistematización de información a nivel de creación de iconos, de pictogramas, donde se fortalece este intercambio de comunicación con el usuario. Es ahí donde realmente se fortalece la importancia de por qué la información para comunicar por medio de pictogramas.
donde realmente empieza a generarse esta especialización de forma teórica, semiótica y metodológica para la creación de estos pictogramas, ¿no? Donde ya existe una comunicación entre usuarios y ordenador, como se le denominaba. Entonces, es ahí que nace esta importancia de tomar a la información como un eje fundamental en el currículum y aparece esta materia, sí, que está en cuarto semestre, que es el taller de diseño de información. ¿Cuál es el proceso de la enseñanza? Porque hablamos de qué es importante, por qué es importante y cuál es el proceso de esta enseñanza. Desde el primer semestre empezamos a ver información, los estudiantes empiezan a crear información, empiezan a crear mensajes de comunicación. Pero acá vamos viendo este proceso metodológico que está muy alineado pues con lo que ya expusieron al inicio mis compañeros, mis colegas, donde se habla de esta metodología proyectual, donde es a nivel de la generación de proyectos, donde se busca trabajar metodológica y teóricamente en la efectividad de la creación de este mensaje gráfico para que impacte una comunicación resolviendo los problemas complejos que existen en la práctica disciplinar del proyecto, ya no solamente como meros ejercicios aislados. Y estas características de diseño proyectual, pues se los fortalece con el trabajo cooperativo, ¿sí? El trabajo cooperativo de las materiales, al saber que existen varios saberes transversales y áreas de conocimiento que tienen que manejarse como un núcleo metodológico en los talleres. Estas materias, ¿qué es lo que se busca? Que la planificación, y ahí un poco comentando cómo es lo que trabajamos, que es en la planificación, ya no ejercerlo solamente directo desde el proyecto, sino desde el planteamiento del proyecto como un problema y evidenciando los temas teóricos y los temas prácticos de cada una de las asignaturas que existen en el nivel para que aporten práctica efectiva teóricamente en el proyecto y no aislada. Las materias que se conforman en este semestre, cuarto semestre, es taller de diseño de la información, que es el eje transversal para todas las materias, donde se va a ver la parte metodológica, donde se generan los procesos de investigación, de análisis, contacto del usuario, para identificar la información y entender estos conceptos de lo que sería la información como un eje transversal. Y aplicado a esto, pues, sincrónicamente realmente trabajan las materias de codificación visual y comunicación. En esta materia es súper importante los fundamentos teóricos que profundicen en la construcción del pictograma, del lenguaje visual como tal. Adicional tenemos la materia de edición de publicaciones digitales, que en cambio es la materia herramental, donde sin dejar de lado la parte teórica de la composición del mensaje, se fortalece el uso del manejo tecnológico de las herramientas para mejorar esta efectividad de la configuración del mensaje, porque también es elegir bien cuál es el programa y cuáles van a ser los mecanismos tecnológicos con que se llegue en cambio a este mensaje comunicacional. También tenemos la materia de producción gráfica de empresas, donde pues vamos a fortalecer las características de qué tipo de material vamos a poder transmitir. Voy a luego un poquito, tratando de no excederme mucho en el tiempo, ver cuáles son las aplicaciones que tenemos, porque también tenemos una materia que nos aporta que es producción digital, en cambio de medios digitales, donde en cambio se ve cuáles son las herramientas tecnológicas. Porque como decía yo en mi discurso, que información lo vemos desde el inicio del semestre, generamos mensajes comunicacionales, quiere decir que nuestros mensajes se los va a ver en medios impresos, en medios digitales. Nosotros estamos trabajando con la bibliografía de Quartz y Edison, donde realmente allí es donde trabajamos en 3 tipos de proyectos que se ha trabajado en este proceso metodológico de enseñar el diseño de la información. Y ahí lo vemos que tenemos diseño de material impreso, diseño de material interactivo y diseño de material ambiental. Quiere decir que por eso estas 2 materias de diseño de procesos de información de impresión y procesos de diseño de medios digitales, pues el mensaje gráfico tiene que conceptualizarse para saber cuál es el mejor medio de transmisión, sea este digital o sea este impreso, porque la interactividad con el usuario es física y digital. El usuario tiene la característica de poder reaccionar ante la creación de estos mensajes, esta creación de mensajes de comunicación. ¿Cuál es la metodología? No voy a ahondar tanto en eso porque lo manifestaron ya este proceso de reuniones con los docentes para planificar
objetivos y clase a clase cómo vamos aportando, pero lo que yo quiero recalcar acá es justamente el que se toma cada una de las materias, los contenidos teóricos y prácticos para ir aportando. Hemos tenido, solamente por nombrarlo, los proyectos que se realizó fue el proyecto de diseño de información impreso en la representación de infografías para elementos de uso cotidianos turísticos. Segundo proyecto que se lo trabajó fue la aplicación de proyectos de información ambiental. Perdón, tenemos que ir cerrando porque si no, no vamos a avanzar. Por favor, gracias. El segundo proyecto fue diseño de información ambiental, donde se ve la creación de pictogramas. En el primero se ve creación de pictogramas, cómo se maneja el mensaje. El segundo, información ambiental, donde se ve la circulación. Y el tercero, donde se lo aplica como información interactiva, que es netamente por el tema aplicado a digitalizaciones, donde se ve interfaces. Entonces es sumamente importante pues entender esta importancia del diseño de la información para esta interacción con los usuarios, que es donde se está haciendo la fortaleza en este taller. Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Muchas gracias, André. Disculpa que te haya cortado, lo que pasa es que sí es importante tener ese último espacio porque a las 12 en punto se cierra este grupo. Muchas gracias. Bien, Andrea, perdón, Mariana, si te parece, seguimos con tu trabajo. Gracias, Cecilia. Buenos días con todos. Bueno, en realidad mi artículo presenta una reflexión de cómo el diseño se ha ido insertando con más fuerza en los diversos ámbitos interdisciplinarios, refiriéndome específicamente a la realidad de nuestro país. La pandemia que estamos enfrentando nos recuerda una vez más, ¿no?, que vivimos en un mundo cambiante, resultado de transformaciones y continuas transformaciones en diversos ámbitos, siendo uno de ellos obviamente el conocimiento y dentro de él el diseño. Una disciplina que de cierto modo, en cierto momento nos presentó como artesanos, operadores o artistas que llegaban al final del proceso para plasmar o embellecer las ideas de otros. Pero aunque seguimos luchando con ese estigma en ciertos espacios, también debemos recalcar que actualmente está adquiriendo un perfil más potente, sustentado en la teoría, la investigación profunda, el análisis de las realidades sociales y la vinculación con otras áreas del conocimiento, de alguna manera otorgándonos un papel protagónico en la generación de procesos de innovación en cualquier área del conocimiento. En este punto es preciso reflexionar sobre la importancia de la académica en la formación de nuevos profesionales del diseño. Es necesario reflexionar que este proceso debe tener como base sólida la investigación, de la cual serían pilares como la teoría, la vinculación con otras disciplinas y sobre todo la relación con el usuario como eje de todo proceso. Y este primer pilar, digamos, es quizá la principal falencia del diseñador, pues por muchos años hemos evadido la responsabilidad de teorizar, pero que en la realidad actual se ha convertido en un compromiso ineludible, considerando que además nos enfrentamos a unas problemáticas de diversa índole, no siempre se ajustan a una teoría específica, sino que es necesario la creación de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje donde se canalicen mejores interacciones entre docentes y alumnos, una exploración mutua en el tema de la investigación y además insertando una investigación basada en la práctica reflexiva, generando un cambio de paradigma y dando lugar al aparecimiento de nuevas rutas para proyectos e incluso al encuentro de diferentes aristas que pueden requerir de nuevas maneras de hacer las cosas. Además, por otra parte, al ser el diseño una disciplina proyectual y al tener por naturaleza un carácter sistémico, heurístico e iterativo, facilita la participación interdisciplinar y le otorga un alto valor por sus aportes teóricos y metodológicos de las otras disciplinas también. Además que es fundamental generar grupos interdisciplinares que tengan claro el problema y el propósito del proyecto, así como encontrar los puntos en que se pueden vincular cada disciplina. Analizar, por ejemplo, las literaturas, definir los insights, identificar incluso los conflictos, con el fin de buscar la manera de reducir tensiones que pueden obstaculizar el buen desarrollo del proyecto. Y para ello, obviamente, es importante saber que no existe una fórmula universal para la integración. Los procesos no son lineales, cada uno podemos tener diferentes procesos. Es preciso además atender a los códigos, a los términos, a las fórmulas propias de cada una de las áreas del conocimiento que intervengan en cada una de las investigaciones que se realicen. Es importante dejar de lado a veces el hermetismo informativo de las áreas inmersas
o en ocasiones incluso el egocentrismo que reina en algunos espacios. Sobrellevar también un poco la rigidez y la burocracia que gobierna en algunos entornos y ajustarnos a modelos y tiempos de cada disciplina. Y sobre todo la atención de las personas y los contextos para los que vamos a generar los proyectos que estemos realizando. Bajo lo dicho, igual y conscientes un poco de la importancia de tejer redes de trabajo, tenemos ya una parte del camino recorrido, pero necesitamos seguir esforzándonos en ello, y para ello es necesario considerar que quizá varias alternativas académicas de vinculación interdisciplinar puede ser generar más espacios de apoyo a modo de Fab Labs o dentro de aulas a través del establecimiento de proyectos interdisciplinares reales que de alguna manera se complementen y se incremente su complejidad en función del nivel de competencias que adquieran nuestros estudiantes, o incluso la generación de proyectos de titulación interdisciplinares. Finalmente, considero también que sería bueno analizar el currículum, pensando que, si bien es cierto, ya nos centramos al diseño como una operación de software, sino en la capacidad de aportar soluciones efectivas e innovadoras a diversas necesidades humanas, también dentro de la malla curricular sería bueno analizar este espacio de tal manera que el software ya no sea parte de las materias, sino que quizás se puede convertir en un prerequisito para iniciar los estudios de diseño, y ese tiempo liberado se utiliza en la enseñanza de otros conocimientos sociales, culturales, antropológicos, psicológicos e incluso neurológicos, obviamente abordados desde el diseño, que les den las herramientas para comprender y liderar procesos proyectuales de mayor impacto, proveyéndole al estudiante del know-how y el know-that que les permita participar con mayor efectividad y les brinde la capacidad de enfrentar con frecuencia problemas de diversa índole. Ese es un resumen muy rápido en honor al tiempo. Espero lo puedan leer el artículo, que abre un poco más la dinámica de lo explicado. Gracias, Cecilia. Gracias a vos, Mariana. Impecable en el uso del tiempo. Se agradece. Pablo, te escuchamos. Sí, buenos días con todos. Muchas gracias. El artículo que yo escribí está basado en la relación de la enseñanza del diseño entre el producto impreso y la selección del sistema de impresión y sus acabados de manera adecuada. Y parte desde lo que comentaron mis compañeros en los dos primeros artículos sobre la aplicación del rediseño curricular. En cuarto nivel, como lo dijo igual mi compañera Andrea, existe la materia de la producción gráfica de empresas. En esta se busca desarrollar una capacidad de los estudiantes de integrar su proceso de diseño a la producción del objeto. Y no se busca que sean expertos en el área de artes gráficas. Lo que buscamos es que, como futuros diseñadores, minimicen los errores en el envío de los artes finales para impresión, algo que se da, es muy común y que muchos de los impresores pueden dar fe que esto sucede. Esto hace que se pierda tiempo, que se provoque retrasos y por ende hay un perjuicio económico de alguna u otra manera. Partiendo de la premisa que el impreso no va a desaparecer y de toda la situación actual se ha fortalecido mucho de los sistemas de impresión, esta materia lo que busca, como les decía hace un momento, es minimizar errores, ¿no? Para que los estudiantes envíen sus archivos a impresión de manera adecuada. Apoyados con el desarrollo de la tecnología, los chicos tienen que realizar una investigación de materiales. Se ha hecho una división académica entre convencionales y no convencionales, y así ellos elaboran su propio catálogo de sus platos para impresión. Lo ideal es que busquen materiales que tengan certificaciones ambientales, va muy de la mano con la disminución de la huella de carbono. Ellos pueden tener ya un objeto físico donde pueden investigar para futuros proyectos qué tipos de materiales puede ser útil, obviamente de la mano del concepto de diseño, buscando que todo esto se concatene con el producto final. El artículo habla de cómo se fue concatenando la materia, la asignatura con el taller de diseño. Si bien es cierto, este artículo fue escrito con la primera experiencia, con la primera corte de estudiantes del nuevo diseño, de la nueva malla curricular, hemos tenido ya una mejor experiencia, dada la situación actual con las clases virtuales. Hemos tenido una buena experiencia con estudiantes, con los que acaban de terminar el semestre.
Pero de todas formas, con el semestre anterior se trabajó mucho en el artículo impreso, ¿no? Vimos el objeto impreso, vimos cómo ellos podían resolver los problemas en diferentes sistemas de impresión. Se analizan la impresión digital, tanto en pequeño y gran formato, la impresión, la flexografía, la serigrafía y la tipografía. Y lo que se busca es que los estudiantes presenten sus objetos, sus documentos, con un perfil de color adecuado, con el perfil de color de las imágenes adecuada, la resolución de acuerdo al sistema de impresión, el formato de las imágenes debe ser también adecuado, uso correcto de registros de sangrado, de todos los planos de acabados, una nomenclatura adecuada, y finalmente la calidad del producto impreso, algo que en este semestre no se pudo dar dadas las circunstancias. Pero el estudiante ya empieza a tener un acercamiento a la industria de esta manera, ¿no? Ya empiezan a conocer quiénes son los proveedores, dónde pueden recibir mejor servicio, a quién dirigirse, y esto también lo hacen mediante el levantamiento de una base de datos que nos es útil, que ya está, inclusive la dirección de carrera ya la tiene, con información de proveedores de preprensa, prensa y postprensa. Algo también sumamente importante es la visita técnica. Se suplió este componente en este semestre con charlas de expertos que pudieron acceder a nuestras clases virtuales, pero lo ideal es que el estudiante pueda acercarse a la industria, ver cómo funciona, cómo se trabaja, cómo es el día a día de la industria. Entonces, para finalizar, por ser muy corto, las conclusiones a las que se llegó es que los muchachos siempre tienen que estar de la mano, ir sueltos de la mano del sistema de impresión con el concepto de diseño y el producto que al final van a presentar. Un diseñador debe saber cómo se produce lo que está elaborando. De esta manera, el estudiante ya llega a tener conceptos variados, como son la disminución de huella de carbono, con el manejo de desperdicios y de materiales adecuados con certificaciones ambientales, los procesos de impresión adecuado de acuerdo al sistema o al producto que se va a presentar, y finalmente la disminución o la minimización de errores para que los flujos de trabajo sean correctos, sean adecuados. Eso con respecto, les agradezco, buen día. Muchísimas gracias a vos, Pablo, por tu presentación. Si les parece, vamos al último artículo de Amparo y Jaime. Sí, los escuchamos. Muchas gracias. Buenos días con todos. Somos docentes de las carreras de Diseño Gráfico y Productos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Queremos presentarles un breve resumen de nuestra propuesta metódica desarrollada para la asignatura denominada Taller de Diseño Estratégico, donde confluyen estudiantes de las dos carreras de diseño, además de compartirles los beneficios y visiones futuras sobre la metodología. Este taller se ha configurado como un espacio propicio para asesorar a empresas en el desarrollo de proyectos de diseño, donde se fomenta el diálogo, momentos de reflexión y colaboración entre actores. Estas características del taller fortalecen el pensamiento crítico y el perfil de egreso de cada futuro diseñador. De este modo, la asignatura adquiere carácter vinculante y un compromiso permanente de estudiantes y docentes con el proyecto, actores y resultados, ya que el estudiante se enfrenta al campo laboral y al trabajo interdisciplinario al formular proyectos para micro, pequeñas y medianas empresas del Ecuador. Estos proyectos de colaboración empezaron a concebirse en el año 2015 con una primera participación y asesoría a emprendimientos apoyados por organizaciones estatales. Posteriormente se vinculó a empresas privadas y fundaciones con las cuales se gestaron proyectos de apoyo a diversas empresas del sector comercial y productivo de nuestro país. Amparo les va a explicar en qué consiste el método. Gracias, Jaime. Un saludo con todos. En relación a la propuesta metodológica, vimos que esta trascendencia en el trabajo colaborativo entre Estado, empresa, academia y diseño requería de una formalización del proceso de enseñanza del taller. De esta manera articulamos diversos planes de estudio y consolidamos un método de diseño propio fundamentado en enfoques teóricos latinoamericanos y europeos, como el de Luis Rodríguez Morales, Catherine Best, Senia Viladaz y el Centro Metropolitano de Diseño de Argentina, y formamos el método de enseñanza en diseño estratégico denominado IDEA-Tarea, que viene del acrónimo de las palabras idea, investigación, desarrollo, estrategia y actividades, y que describen la fase de planificación inicial,
y tarea, trabajo, acción, resultados, evaluación, aplicación, que parten de la etapa de ejecución. Este método se fundamenta en 3 ejes de estudio importantes: empresa, mercado y producto. Y desde esta concepción, en clase nosotros fomentamos a los estudiantes a crear relaciones y analizar cómo funciona el sector empresarial mediante casos de estudio y vinculación de actores. Por una parte, por ejemplo, la relación entre empresa y producto, donde el estudiante explora si el objeto comunica eficazmente la identidad de la empresa. De igual manera, la relación empresa-mercado, de otra forma, donde el estudiante discute si la empresa identifica claramente al consumidor al que vende el producto. Y por último, la relación empresa-producto-mercado, en el que el estudiante analiza si el consumidor entiende la utilidad y funcionalidad del producto. Este tipo de análisis, por ejemplo, nos permite identificar problemáticas reales, oportunidades de diseño y agregar valor a cada uno de los proyectos. De este modo, todo este proceso converge en diferentes fases y herramientas que integran el método idea-tarea, como fases de acercamiento inicial, fases de diagnóstico, definición estratégica, a partir de briefs de diseño, fases conceptuales, evaluación, validaciones y comunicación del proyecto. A raíz de este proceso, la Cátedra de Diseño Estratégico tiene la visión de crear espacios de enseñanza en diseño donde se juntan el pensar, el hacer, a través de un método idea-tarea interdisciplinario y que ha ido evolucionando y se ha adaptado en función a la realidad productiva actual, donde hemos asesorado alrededor de 60 empresas manufactureras en el Ecuador y merecimientos en la Bienal Iberoamericana del Diseño de Madrid. Jaime, por favor. Por otro lado, les comento que la aplicación del método tuvo resultados positivos en múltiples dimensiones que les describiré de manera puntualizada. Las empresas receptoras reconocen el valor que aporta la propuesta de diseño estratégico a su gestión, mayor acercamiento y participación de los actores en torno a un proyecto de diseño, aprendizaje colaborativo basado en las capacidades de los actores, impacto positivo en aspectos actitudinales del estudiante valorados como fortalezas finales de la cátedra, interacción constante y trabajo en equipo en gran parte del desarrollo metodológico de la asignatura fuera de las instalaciones universitarias, oportunidades laborales para estudiantes y transferencia de conocimiento técnico especializado a las empresas. La interacción de todos los actores potencia la formación con habilidades y destrezas que se desarrollan en el campo mediante la práctica, resultando en beneficios para los participantes y en particular aportando de forma productiva al desarrollo del entorno empresarial del país al que se debe nuestra práctica como diseñadores. Para concluir, instamos a incorporar actores externos en la formación y aprendizaje de nuestros estudiantes durante toda la carrera, como una estrategia válida de aprendizaje y enseñanza del diseño a través de proyectos reales. Finalmente, les invitamos a revisar los artículos del coloquio en el cuaderno 104, los resultados de la metodología propuesta. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Si les parece, primero, bueno, agradecerles obviamente a todos sus presentaciones y su participación en este evento para poder tener tiempo de contar con las palabras de Guillermo para cerrarlo. Yo les diría que primero él va a decir algunas palabras de cierre de estas presentaciones corales, digamos, y después les pedimos ya a los participantes que nos vayan acercando sus preguntas a través del chat para que podamos aprovechar los últimos minutos que nos quedan contestando las preguntas que les hayan generado las presentaciones. Guillermo, te paso la palabra. Muchas gracias, Cecilia. Sí, al igual que tus palabras, tomo tus palabras, quiero agradecer a todos, primero a la Universidad de Palermo por habernos permitido hacer esta publicación, especialmente a ti, Cecilia, que nos brindaste la oportunidad de compartir la enseñanza del diseño dentro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tanto en Quito como en Esmeraldas. A cada uno de mis compañeros docentes por compartir su cátedra para que pueda ser leída y retroalimentada. Por supuesto, a Leandro y a ti nuevamente, que nos dan el honor de estar juntos en estos artículos. Considero que para cerrar esta presentación y abrir a las preguntas, considero que estos espacios son muy importantes para mejorar la enseñanza del diseño y sobre todo para comunicarlo. Dejar que la comunidad de diseño lo analice, lo critique, por supuesto, y lo enriquezca, siempre buscando ser mejores en la enseñanza del diseño. Nuevamente, muchas gracias a todos. Ha sido un gusto colaborar y esperemos, pues, en un futuro seguir profundizando en
en estos contenidos, más aún con esta experiencia que hemos tenido de la pandemia. Muchas gracias a todos y abrimos a las preguntas. Bien, aquí hay una primera pregunta para Jaime y Amparo, si les parece, la tienen en el chat. La pregunta tiene que ver con el manejo durante la pandemia de su propuesta, ¿sí? Me escuchan. A ver, dice, muchas gracias a todos. Para Jaime y Amparo, ¿cómo se manejó su propuesta durante la pandemia? ¿Encontraron ventajas y limitaciones relacionadas al respecto virtual remoto? Bueno, como les comentamos, nuestra presentación fue orientada hacia el método idea-tarea que lo expuso y lo comentó Amparo. Nosotros habíamos arrancado todo el semestre académico que pasó con ya una planificación previa y arrancamos la ejecución desde el primer día de clases, tal cual como estaba planeado dentro de todo el programa académico. Sin embargo, el 12 de marzo tuvimos que ya quedarnos en casa porque se cerraron todas las posibilidades de asistencia a universidad. Estábamos en semáforo rojo y tuvimos que trasladar toda la metodología al aspecto virtual remoto, tratando de cumplir con cada una de las sesiones que estaban programadas y en cada una de esas sesiones dar todos los contenidos que estábamos manejando dentro del taller y que estaban planeados previamente. En este sentido, esta asistencia remota y el método como tal que estuvo previamente planeado permitió desarrollar cada una de las actividades previstas y concluirlo a tiempo y dentro del cronograma previsto. Ahora, el trabajo con las empresas que nosotros desarrollamos, en este caso fue muy particular porque las empresas, al estar también recluidas y en pausa, tuvieron más tiempo para dedicarlos a nuestros alumnos. Es decir, tenían posibilidades de hacer sesiones sincrónicas de asesoría y seguimiento para ir desarrollando la investigación que se había planificado. Y posteriormente, ya en etapa de desarrollo y ejecución, fueron herramientas, las TIC fueron muy importantes en el desarrollo de todas las propuestas de diseño, ya que permitieron desarrollar procesos de validación y de diseño colaborativo como tal a través de estas herramientas en línea. Así que lo que podría decirles es que el método como tal se adaptó bastante bien a todas estas nuevas modalidades de estudio remotas con las que estuvimos trabajando. Y entre las ventajas que podría yo resaltar fue el tiempo que los estudiantes encontraron en el evitar estar yendo a la universidad, el estarse trasladando. Todo ese tiempo pudieron invertirlo en investigar y desarrollar su propuesta como tal. Mientras que tal vez una de las desventajas que veíamos es que algunos de nuestros alumnos no lograban integrarse completamente a este modo. O sea, como les comentamos, nosotros trabajamos simultáneamente, conjuntamente con Amparo o con el docente que está de turno en el taller, trabajan conjuntamente carreras de diseño gráfico y diseño de productos. Entonces, lo que han comentado nuestros colegas, la preparación previa de las asignaturas y de la planificación previa es la que va a dar el éxito al final del cierre del trabajo. Eso es, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, la pregunta de Leandro supongo que es para los colegas de Ecuador, porque entiendo que el peso de nuestra institución, Leandro, lo tenés claro. Así que les propongo a alguno de los colegas, si querés, Guillermo, comentar algo brevemente sobre lo que está preguntando Leandro. Muchas gracias, Leandro, por la pregunta. Claro que sí, son realidades diferentes, en realidad, porque por ser universidad privada, un poco Caridad también ya lo expuso. Pero definitivamente el peso de la institución es muy fuerte en la toma de decisiones. Además que no solo estamos regidos por la institución en sí, sino por la institución gubernamental, que es el CES, que es el que regula todo esto. Pero yo creo que dentro de los lineamientos que tiene la institución es bastante permeable en la toma de decisiones, especialmente porque las decisiones se las toma basadas en investigaciones y en realidades contextuales del país. Y eso hace que se pueda mejorar. Javier también exponía que cuando se hizo el rediseño fue la oportunidad, o sea, cuando se hizo la corrección al rediseño, fue la oportunidad para mejorar aún más la propuesta académica, pensando, por supuesto, y manejando variables económicas y de tiempo.
Así que yo creo que con los resultados que vamos mostrando, la institución también va siendo un poco permeable a las decisiones que se va tomando. Entonces, yo diría que está alineada perfectamente a las carreras, a todas las carreras, específicamente a las nuestras de diseño, en cuanto a la mejoría. Perfecto, gracias. La pregunta de Xavier Jiménez, voy a empezar por decir yo algunas palabras y después Lean, si tenés algo para agregar, te sumás. En principio quiero hacer una diferencia, ¿no? En nuestro contexto, todas las materias son dadas por cátedras. Yo no sé si tu pregunta, Xavier, tiene que ver con las cátedras de lo que nosotros llamamos los talleres verticales, que son las cátedras que tienen a su cargo el dictado de la materia troncal de la carrera, o así entendida históricamente, que es el taller de diseño gráfico, y la hegemonía que esos talleres suelen tener sobre el resto, digamos, de las materias. Ese es un déficit histórico de nuestra facultad y que tiene que ver en realidad con tradiciones, con tradiciones que vienen de la enseñanza de la arquitectura, con una concepción probablemente profesionalista, donde se suponía que los arquitectos a cargo de esas cátedras eran los que tenían el saber principal de la carrera. La carrera de diseño gráfico en la FADU tiene una configuración levemente diferente, lo cual no quiere decir que en el imaginario no siga siendo de alguna manera hegemónico el taller de diseño, pero no es la única materia anual y vertical. ¿Sí? Diseño gráfico tiene en nuestra facultad tres patas verticales y anuales, que son diseño, morfología y tipografía, y eso le da un carácter bastante particular. Por otro lado, lo que también un poco tiene que ver con lo que vos preguntás, es que por reglamento en nuestra universidad, las materias obligatorias tiene que dictarlas más de una cátedra. Por lo tanto, cada cátedra tiene, bajo el paraguas del programa general de la asignatura, independencia para plantear los contenidos y las dinámicas que les parezcan mejores. Todo esto, ¿no?, conforma obviamente un entramado bastante complejo, ya solo si lo miramos en términos académicos, y mucho más si lo miramos, como me parece que deja trascender tu pregunta, Xavier, en términos de disputas de espacios de poder, que no son ajenos a las instituciones académicas, por mucho que nosotros nos querramos pensar como independientes de esas lógicas, ¿sí? No sé, Leandro, si tenés algo que aportar, y Xavier, si te estamos contestando la pregunta. No, sí, obviamente concuerdo con tu reflexión. Yo entiendo que le estás respondiendo a Xavier. Simplemente agregar que en esta libertad de cátedra que existe, yo plantearía que es el espacio al interior de cada cátedra, pero con el marco del plan de estudios, donde existe la posibilidad de avanzar más o menos en la relación con otras disciplinas. Quizás ahí yo creo que la relación con disciplinas del ámbito proyectual existe mayoritariamente, pero implícitamente, o sea, no está expresada tal vez, pero todo el tiempo se cruzan saberes en los prácticos y en las nuevas propuestas que las cátedras van haciendo sobre materias dentro del ámbito proyectual y dentro de la facultad. Quizás ahí el déficit que encuentro o una situación que quizás se podría mejorar y que la tenía apuntada como otra materia, como otra pregunta para iniciar el debate al respecto, es cómo está la capacidad de actualización respecto a la disciplina en cualquier propuesta curricular, ¿no? Y en ese sentido, bueno, mi artículo pretende como hacer sonar esa cuerda y
y hablar a veces de cierto retraso que aparece en la currícula. O sea, la currícula se propone como de avanzada, pero quizás la disciplina y la profesión ya está mutando hacia otro lugar. Traigo eso como un debate posible después, pero bueno, a tu respuesta creo que al interior de cada cátedra hay esfuerzos por un vínculo inter y transdisciplinar, quizás no tanto con otras disciplinas ajenas al proyecto, pero sí al menos con materias de las denominadas proyectuales, ¿no? Tipografía, morfología, comunicación y otras más que son asignaturas específicas. Gracias. Bien, gracias, Leandro. Ahí estoy leyendo la pregunta de Lourdes. Y mi duda es, digamos, si te estás refiriendo a la asignatura tipografía, y ahí debo decir que yo soy titular de un taller de diseño y de un taller de morfología. Por lo tanto, no podría decirte exactamente cómo se desarrollan los proyectos en cada uno de los dos niveles que tiene tipografía como materia obligatoria y un tercero que tiene como asignatura electiva. Sí te puedo decir en mi experiencia como titular de un taller de diseño, donde obviamente la tipografía aparece prácticamente desde el segundo trabajo práctico de primer año, y para nosotros es un elemento imprescindible para la resolución de cualquier tipo de proyecto. Insisto, si Lourdes, tu pregunta tiene que ver con cómo se desarrolla concretamente en un taller de tipografía, lamentablemente no te puedo contestar porque, como mencionaba, cada cátedra tiene la libertad de desarrollar su propia propuesta pedagógica y, por lo tanto, atendiendo a que hay, si no recuerdo mal en este momento, 6 cátedras de tipografía, si no son 6 son 5, es un conocimiento que yo no tengo. No, obviamente, Lourdes, siguiendo tu comentario, yo tampoco la veo como un complemento, es parte. El tema es que en la estructura de nuestro plan de estudio, y justamente reconociendo el rol central que tiene la tipografía en el campo del diseño, ha asignado una materia anual, o sea, los chicos tienen 2 años de tipografía, es una materia anual en un taller vertical. Esto quiere decir que la misma cátedra dicta primer y segundo año, y por lo tanto para nosotros tiene un rol significativo. Lo mismo pasa con la morfología, ¿sí? Que no la vemos como un insumo para el diseño, sino como una práctica proyectual propia de nuestro campo disciplinar. No sé si algún otro asistente o algún colega de los que presentó sus trabajos anteriores tiene ganas de hacer alguna pregunta. Pareciera que no, están todos, o presentamos mucho contenido y lo abrumamos, claro. Yo creería que un poco para completar lo que decías en función a la tipografía, nosotros también en el rediseño, lo que hicimos fue también quitar esa lógica de las materias como aisladas, sino horizontalizar la enseñanza de los fundamentos del diseño, tipografía, color, composición, etcétera, para que sean a lo largo de toda la carrera, que todos los proyectos que armamos estén analizando este tipo de componentes, porque si no pasaba que llegaba un taller y recién veías tipografía cuando llevas 2 años diseñando o enseñando diseño y recién llegas a la tipografía. Entonces, desde el primer nivel se empieza a profundizar en eso, ¿no? No sé, Javi, ¿tenías algo para compartir? Si no, ahí hay una pregunta de Caridad González. Si se dan espacios de debate por los estudiantes entre las cátedras de taller según los enfoques de cada una. Hoy quisiéramos, en realidad los estudiantes sí tienen la posibilidad de conocer lo que hacemos las distintas cátedras. En mis 30 años de experiencia docente, me animo a decir que igual las lógicas por las cuales deciden cursar en una o en otra, porque nuestros estudiantes tienen libertad para elegir la cátedra, no tiene que ver
tanto con el enfoque, sino con otros aspectos de afinidad que los estudiantes encuentran en nuestros espacios, ¿sí? Pero lo que hacemos las cátedras es de conocimiento público, las cátedras estamos en las redes sociales, estamos en páginas web vinculadas a la institución, y los estudiantes tienen la posibilidad de conocer lo que cada una de nosotras les ofrece. Debates, obviamente, entre ellos siempre hay, ¿sí? Porque la nuestra es, insisto, una universidad pública y por lo tanto todo lo que hacemos es público, ¿sí? Ahí, Xavier, no sé si querías comentar algo y andaba Leandro por ahí levantando la mano también. Gracias Cecilia. Bueno, primero por las respuestas. Sí, justo la pregunta iba por este punto delicado, ¿no? Que siempre ha acudido a una tradición, como tú lo decías, ¿no? Que heredamos de la arquitectura, donde el gran arquitecto es el que configuraba o que dirigía la cátedra, ¿no? Por su experiencia profesional. Habido siempre como esta tensión, ¿no? Entre la experiencia profesional y la obra reconocida como lo que te autoriza a ser el docente principal, ¿no? En una cátedra, en las carreras proyectuales. Pero eso obviamente en diseño y creo que en arquitectura también pasa que ya no funciona así, ¿no? Más bien hoy exige competencias de formación en la enseñanza del diseño y en la investigación que permita, por supuesto, que los estudiantes se vinculen a una realidad laboral y sean efectivos, ¿no? Entonces sí creo que esas tradiciones nos han hecho, por lo menos nos plantean hoy un escenario diferente. Y por otro lado, lo que decía esto de superar también esta concesión, ¿no? Porque luego es explícita en el plan de estudios. En nuestro caso, siempre la materia de taller, la materia vertebradora o medular, tenía la mayor cantidad de créditos o de horas, ¿no? Entonces el profesor tenía esta como potestad, ¿no? De dominar o de definir todo lo que se hacía alrededor de su asignatura y las otras quedaban periféricas. Con el rediseño y bueno, por normativa también surgió que las 6 asignaturas que forman el nivel no deben tener una diferencia en carga horaria tan grande. Entonces, eso nos permitió repensar esto, ¿no? Y para nosotros, por ejemplo, hoy el taller y el proyecto es potestad de todos los docentes y responsabilidad de todos los docentes, si bien cada uno cumple un rol particular, ¿no? En cada una de las asignaturas que integran, ¿no? Entonces, lo que se ha exigido es lo que tú decías, ¿no? Romper espacios de poder, romper espacios de ego, que le daban a cada docente ciertas potestades sobre las asignaturas, más bien trabajar sobre la construcción del equipo, ¿no? Del equipo docente comprometido con el proyecto y los resultados del estudiante. El modelo de la PUSE es un modelo centrado en la educación del estudiante, entonces, claro, eso también exige dar este giro, ¿no? De superar la concepción del docente sobre, en cambio, las competencias y la formación del estudiante. Entonces, sí nos ha exigido hacer estos cambios, que estamos en el proceso, también estamos en implementación. Vamos un año más, este semestre ya asumimos 6º semestre, entonces llevamos 3 años en la implementación, pero todavía seguimos aprendiendo, ¿no? Seguimos aprendiendo de transformar todas estas concepciones y también seguir mejorando en nuestra formación como docentes, ¿no? Porque creo que eso ha faltado todavía mucha reflexión y práctica, ¿no? En la concepción didáctica de la enseñanza del diseño. Entonces también para nosotros es una oportunidad enorme abrir estos debates. Tengo varias cosas para decirte al respecto, pero primero quiero contestar a Mariana Lozada, que me está preguntando cómo manejamos el tema de la interdisciplina dentro de la carrera. Mira, Mariana, en principio nuestra carrera, como todas las carreras de la FADU, tiene primero un ciclo básico común, un primer año donde los estudiantes, si bien se inscriben ya para una carrera, tienen contenidos que atraviesan las 7 carreras que se dictan en la facultad. Después hay una segunda instancia, que es hacia la instancia final de las carreras de grado, donde también hay muchas asignaturas que se cursan de manera conjunta, ¿no? Por ejemplo, lo que los colegas denominan diseño de producto, es una asignatura que en nuestra carrera la cursan diseñadores industriales, diseñadores gráficos, en conjunto. Y después hay algunas otras experiencias, pero que ya son más individuales, y que tienen que ver con propuestas que generamos los docentes mismos. Nosotros durante un par de años en la cátedra trabajamos en conjunto con una cátedra de diseño textil, planteando proyectos finales de manera conjunta. Pero todavía tenemos mucho camino que recorrer y esto me permite comentarle un poco algo a lo que estaba diciendo Xavier.
Nosotros lamentablemente no hemos superado ese modelo de hegemonía de los talleres verticales. Como yo suelo decir, y si se me permite un término poco académico, la hegemonía de la madre patria de arquitectura todavía sigue pesando mucho en nuestra facultad, y si bien se puso en discusión en este marco de honestidad que yo mencionaba cuando hice mi presentación, el poder realmente repensar la carga horaria del taller de diseño y equipararla a morfología y tipografía y permitir la incorporación de nuevas asignaturas, diría que lo ideal es lo mejor de lo posible. Llegamos a, sí, por lo menos a desdoblar la carga horaria del taller de diseño, que históricamente se cursaba 2 veces por semana, ahora el primer año y el último se cursan 1 vez por semana. Y, por ejemplo, en primer año tienen la misma carga horaria, diseño, morfología y tipografía. Y con eso se ha ido como modificando un poco las posibles relaciones. Pero todavía nos queda mucho por trabajar en ese sentido, nos queda mucho por trabajar en relación con la paridad de género, sobre todo en quienes tenemos a cargo la conducción de las materias, que en la carrera de diseño gráfico no está nada mal, pero en otras carreras de nuestra facultad todavía es un déficit no menor. Y yo, en una mirada muy rápida, viendo la cantidad de compañeras que están asistiendo a nuestra charla, creo que es un tema que también las instituciones educativas nos debemos, ¿no? No solo el profesionalismo, sino cierta hegemonía de género que todavía atraviesa muchas de las instituciones educativas y que creo que es momento de empezar a revisar, ¿no? Junto con lo que vos planteás y que yo acuerdo completamente. Pero hay instituciones que son más flexibles para esos cambios y otras que no lo son tanto. Leandro está levantando la mano. Lean, te escuchamos. Gracias, Ceci. Mira, me encantó este último tema que trajiste, el de la paridad de género, que junto con la construcción de identidad, que yo creo que ya tiene una mayor tradición en nuestro campo de discusión, creo que es una deuda pendiente. Digo, hablo fuertemente de nuestra facultad, pero entiendo que quizás les ocurra a nuestros colegas ecuatorianos que nos están escuchando, así que en ese sentido me gustaría si nos pueden contar un poco su experiencia. Y después yo simplemente quería sumar algo a lo que dijo Guillermo anteriormente, que es que yo encuentro muchas coincidencias o similitudes en las propuestas que ustedes están planteando y el cambio que tuvo nuestro plan de estudios. Tomé nota de algunas de ellas y las quiero como plantear, pero porque, insisto, me parece que son puras coincidencias. Abordar el fenómeno del diseño desde la complejidad e ir hacia trabajos cada vez más complejos en términos sistémicos, pero también de relaciones con actores, con la comunidad, donde esos proyectos se insertan, que en definitiva abre el juego a diferentes actores, como ser el Estado, como ser la comunidad que lo va a implementar, los comitentes públicos, privados. Me parece que ese es un punto de coincidencia muy fuerte. También el de cuestionar un poquito la etapabilidad que quizás tenemos arraigada en tanto proyecto, ¿no? De cierta instancia de investigación, materialización, validación, ¿no? Como yo noto en sus propuestas, como cierta búsqueda de lugares ricos respecto a la etapabilidad, ¿no? Ustedes ahí hablaban de, o sea, poner más énfasis en alguna etapa que en la otra, ¿no? Como cuestionar ese proceso lineal me parece muy rico. Obviamente cuestionar las metodologías, que en muchas de sus exposiciones estuvo presente, y también, por supuesto, el diseño estratégico y el diseño de información como nuevos nichos muy particulares, diría nuevos, no tan nuevos, pero nichos muy particulares
donde el diseño gráfico tiene mucho para aportar, ¿no? Y nutrirse de ellos. Así que, nada, era simplemente una reflexión respecto a que creo que hay muchos puntos de coincidencia, y dejo esa pregunta sobre el género, si alguien tiene ganas de responderla, y bueno, ese era mi último aporte a la velada que nos convocó. Gracias nuevamente por compartir el lugar. Gracias, Leandro. Ahí apareció una pregunta para Amparo, que vamos a ver si tenés tiempo de contestarla, Amparo. Te están preguntando cuáles crees que fueron los aciertos más significativos del método para tener el reconocimiento que nos comentaste que ha tenido. Yo creo que, bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Yo creo que los acercamientos más grandes o beneficios que hemos encontrado dentro de esta metodología es lograr identificar todos los valores agregados que puede tener esta metodología desde diferentes frentes, pensando desde la participación, por ejemplo, apoyando a grupos vulnerables. Justo en la última Bienal, nuestro proyecto se orientaba a dar trabajo a mujeres, madres solteras de esa región, ¿sí? De igual forma, también buscar otros valores desde el tema ambiental, pensar un poco en cerrar ciclos, aprovechar materiales en desuso dentro de una empresa, un poco también apoyando a este desarrollo económico. Si bien es cierto, también aportando desde el diseño, el trabajo de ahorro de materiales, aspectos formales y comunicacionales, y aportes también a la parte competitiva, ¿no es cierto? Revalorizando la cultura de un lugar, dando mayor visibilidad a los proyectos. Entonces, yo creo que el valor realmente de este tipo de proyectos de diseño estratégico no solo se da desde la interdisciplina, sino que podemos abordar problemas reales desde diferentes frentes, ¿sí? Que eso es lo que enriquece y hace que los productos desarrollados final tengan un amplio valor y beneficios desde diferentes espacios, ¿verdad? Esto creo que es el mayor realce que puede tener este tipo de proyectos. Bueno, muchísimas gracias. Ahí ya estamos nos estamos todos agradeciendo mucho el haber participado en el evento, porque en cualquier momento, como ya planteamos, se va a cerrar la sala para dar lugar a la próxima mesa que forma parte del evento general que está desarrollando la Universidad de Palermo. Así que yo para cerrar les vuelvo a agradecer a todos los que participaron con tanta seriedad y tanto compromiso en esta publicación. Ha sido un placer trabajar con todos ustedes y espero que esto sea en realidad el inicio de nuevos vínculos que podamos compartir, sobre todo aprovechando la experiencia que estamos todos ganando con esta modalidad nueva de intercambio. Ahí ya veo que nos han planteado que cerramos y bueno, los invitamos a compartir las sesiones que quedarán grabadas. Nos veremos en otra oportunidad sin duda. Los despido a todos. Muchas gracias también a todos y a ti, Cecilia, nuevamente. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo, gracias. Adiós. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Bye, un placer.